Sí. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por asistir. Estamos una vez más en el salón de la Casa de la Asociación Síndrome de Turner. En esta ocasión el salón lo hemos trasladado al Centro CREER de Burgos y contamos con la presencia de gran número de miembros de esta asociación. Gracias a todos por asistir. Esta webinar tenemos como ponentes a José María Valderrama y a Macarena Talero. Los dos, José María Valderrama es neuropsicólogo pediátrico, tiene un currículum muy importante, igualmente como Macarena. El estudio nació de una inquietud que tenían ellos al comprobar que las personas con síndrome de Turner tenían perfiles muy diferentes. Nos ha parecido muy interesante participar en el estudio y nos hemos puesto a su disposición. Doy paso a José María para que os explique el tema y a Macarena. Y todas las preguntas que os surjan las podéis hacer ahora y luego ellos os responderán. Buenas tardes, José María. Muy bien, buenas tardes a todas, ¿no? Pues sí, efectivamente, como has comentado, estuvimos planteando la posibilidad de este estudio porque es verdad que hay bibliografía y hay bueno, pues reportes de casos clínicos y de ciertos aspectos que, bueno, que sí que están recogidos, pero pensamos que ciertas áreas o ciertas cuestiones no estaban del todo delimitadas o que no estaban claros a veces los perfiles que nos podíamos encontrar en este tipo de cuadro, ¿no? Y básicamente se dividía en una parte neurocognitiva y una parte psicológica, ¿no? La primera parte, la parte relacionada con el ámbito neuropsicológico, pues es verdad que, bueno, que aunque hay, como comentaba, pues estudios que se han hecho que sí que refieren, sobre todo en la etapa del aprendizaje, dificultades relacionadas a nivel espacial, con las funciones ejecutivas, con, bueno, todas estas funciones, pero sí que es verdad que no queda a veces un poco profundizada esta área, ¿no? Igualmente, las personas diagnosticadas de este cuadro, había también una parte muy importante, que es la parte psicológica, emocional, afectiva, que igualmente hemos visto que no estaba muy definida, ¿no? en ese sentido, ¿no? Entonces, hemos pensado en plantear este estudio y hacer algunas correlaciones, ¿no? Pues una de ellas, ver si el cariotipo presentaba una relación, ¿no? con este tipo de afectación, que por los estudios pues, bueno, pues que sí que existía, ¿no? Y básicamente ese era el objetivo, ¿no? Definir un poquito más estos perfiles, la variabilidad que podemos observar para poder dar las herramientas, las estrategias de una manera mucho más específica y que sepamos cómo abordarla en los distintos ámbitos, ¿no? Cuando son pequeños, pues toda la parte académica, de aprendizaje en casa, y cuando ya son en la etapa adolescente o adulta, pues otro tipo de necesidades que a veces pues aparecen, ¿no? Y ese es un poco el resumen de cómo surgió este estudio. Macarena, no sé si nos quieres tú también hablar de tu parte. Sí, bueno, un poco José María lo ha comentado, ¿no? Por encima, ¿no? Un poco ver sobre todo pues esas dificultades a nivel más emocional, más relacionadas con toda el área de autoestima, esa sintomatología más relacionada con ansiedad, ¿no? Que hemos encontrado y creemos que había que profundizar un poco más. Y es un poco la idea, ¿no? Que, bueno, pues que nos surgió y que queríamos plasmar y que queríamos pues ver, ¿no? De qué forma también podríamos ayudar
a definir un poco más todas estas variables. Igualmente, aunque el estudio se centra muy concretamente en estas dos áreas, lógicamente, como bien sabéis, el abordaje siempre es a nivel multidisciplinar, ¿no? Y cada momento vital de cada persona, pues hay veces que se necesita una cuestión u otra, ¿no? En este sentido, nosotros lo planteamos por distintos franjas de edades. Había una primera franja que estaba delimitada de los 5 a 12 años, que ahí, bueno, pues englobaría esa parte pediátrica. Y que sobre todo pues, estaría relacionada con el ámbito del aprendizaje y con el tema un poquito más familiar, ¿no? Y después sí que el estudio psicológico sí que hemos hecho dos grupos. Un primer grupo que va desde los 5 años a los 16 y un segundo grupo que son mayores de 16, ¿no? Imagino que las características del estudio también lo tenéis y que le habéis podido echar un vistazo. Entonces, como yo comentaba con la compañera que hemos estado hablando estos días, no es un estudio que nosotros es decir, hayamos pensado de no, lo tenemos que hacer en un espacio de tiempo en concreto. No. Esto, la idea es hacerlo bien, hacerlo con tranquilidad, atendiendo bien a las personas que quieran participar en esto, que se sientan cómodas y que se haga pues, de la mejor manera posible, ¿no? Es decir, no es que tengamos, pues, tiene que estar para junio, no, es decir, esto no es el objetivo, ¿no? Es otro distinto. Entonces, por eso hemos intentado abarcar el máximo de grupos de edad posible desde distintas perspectivas, incluso pues si hay algún diagnóstico que todavía está pendiente por confirmar, porque esto al final es un poco más largo, ¿no? Pues que no hay ningún problema, ¿no? Es decir, esto no está limitado en ese sentido. Y básicamente un poco esa era la idea, ¿no? Pero sí que es verdad que había estas cuestiones que nosotros pensamos que era importante poder profundizar un poco más. No sé si queréis que os explique un poco cómo sería o si eso ya más o menos lo habéis hablado o le habéis pasado la información. Explícales en qué consistiría, vale. cómo lo tendrían que hacer. Efectivamente. Vale, pues la parte de neuropsicología quizás es un poco lo más complicada, porque claro, creo que por lo que hablamos, las edades de la población que hemos pensado quizás un poquito más difícil, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, constaría de una primera sesión de 1 hora aproximadamente en la que se recogería la información aportada por los papás, haríamos una entrevista, una anamnesis, que se recogería la información más relevante, se administraría pues algunas pruebas neurocognitivas y se entregaría un informe, ¿vale? El informe se entrega, se explica y digamos, se detalla todo lo que hemos observado en esa valoración. Como también os te comenté, lo ideal es que fuese presencial. Claro, nosotros estamos ubicados en Andalucía, en Sevilla. Entonces, claro, estamos también viendo el formato de alguna manera, si puede ser online, para poder acceder al máximo de familias posible, ¿vale? Entonces, pero bueno, igualmente estamos un poco a ver de qué manera lo podemos organizar para que se pueda hacer de forma online la parte de neuropsicología, no por nada, sino porque hay algunas pruebas que es complicado hacerlo de forma online. Pero bueno, estamos en ello para ver de qué manera se podría hacer, ¿vale? Y después la parte de psicología, bueno, si quiere Maca lo explica un poco, así quizás tenemos un poquito más de Claro, la flexibilidad. parte de
psicología sí que es verdad que es un poco más flexible. Bueno, si hablamos de esa población menor de 18, ¿no? Ahí tendríamos igualmente una entrevista con los padres y posteriormente trabajaríamos con los peques, y luego cuando hablamos de una población mayor de edad, pues ahí sería directamente con la persona interesada y con la persona afectada, ¿no? Ahí sí que es verdad que desde el área de psico tenemos mucha más flexibilidad, porque ya lo hemos hecho en otros estudios, ¿no? Hacerlo de forma online, por lo tanto, ahí sí que es mucho más fácil, pues, ayudar al máximo de personas posibles, ¿no? Las pruebas, bueno, pues las iríamos, es verdad que también pasamos pruebas estandarizadas un poco para poder baremar y hablar de datos, ¿no? De forma más concreta, pero son pruebas que, bueno, yo las tengo ya instaladas en el ordenador y lo podríamos hacer de forma online. La duración sería igual, sería en torno a una hora, quizás una hora y un poco más. Igualmente entregaríamos a posteriori el informe explicando un poco, pues, qué es lo que hemos observado, cómo lo hemos observado y qué herramientas, ¿no? Se podrían facilitar en cada uno de los casos. Un poco eso sería el resumen del estudio. Entonces, si os parece bien, a partir de aquí, las dudas que podáis tener, pues bueno, aquí estamos Marca y yo para poder aclararlas o las cuestiones que consideréis oportunas. Es el momento de hacer las preguntas que consideréis oportunas. Pero preguntas relacionadas con el estudio. Con el estudio, con las dudas que tengáis, para qué es, para qué sirve, cómo son los resultados, todo. Podéis preguntar cualquier cosa, ellos están aquí para responderos. Vale. El tema de ponernos en contacto sería a través del túnel, o directamente os damos a vosotros nuestros datos para que os pongáis en contacto, o como... Bueno, eso es como diga la compañera, es decir, un poco es a través de ella quien hemos contactado con ella, quien hemos en fin, organizado todo esto. Entonces nosotros lo que ella considere mejor, así lo podemos hacer. Vale. ¿Y empezaríamos ya a hacerlo o...? Sí, es decir, la idea es primero al menos tener una idea bueno, pues de cuántas personas serían y a partir de ahí ver, bueno, organizarlo, ¿no? Es decir, nosotros lo tenemos ya listo, simplemente cuestión algo ya organizativo para poder empezar, cuadrarlo con las familias y demás. Vale. Leticia. La publicación del estudio, yo supongo que lo voy a hacer en qué revista o dónde se haría los resultados del estudio y cuándo lo tenéis previsto. Claro, el objetivo del estudio en realidad no es la publicación. Es decir, si a posteriori, hablando con las familias, con la asociación y demás, pensamos que bueno, pues que sirve o que facilita o que ayuda las cuestiones a restos de familias o de personas, pues se podría plantear. Pero el objetivo del estudio no es la publicación en sí, que lógicamente es algo que se puede plantear cuando se termine, pero que no es el objetivo principal. Es decir, que el objetivo principal es lo que hemos comentado antes, el poder delimitar bien estas dificultades y ver de qué manera pues se puede aclarar algunas cuestiones para poder ayudar a partir de ahí a esta persona, ¿no? En ese sentido. Que eso pensamos de todo, oye, mira, pues lo que hemos visto, lo que hemos observado, los resultados, pues creo que podemos, porque puede ser interesante, pero eso sería algo consensuado, lógicamente, entre todos y si pensamos que es viable, que es factible, ¿no? Pero que no es el objetivo principal, no es el objetivo principal. El estudio que las hacéis también a ella, o sea, cuando tú haces el estudio, mija, vosotros nos vais a dar a nosotros como padres alguna forma como de ayudarlas o
Claro, es decir, cuando son más relacionados con el ámbito infantil, ahí tenemos varios contextos, ¿no? Tenemos el contexto de escolar, ¿no? Y el contexto, por ejemplo, familiar o del día a día. Entonces, ahí claro que en función de lo que hayamos visto, os daremos algunas sugerencias para que se puedan llevar a cabo, ¿no? Incluso si es necesario, pues por nosotros no hay ningún problema, incluso si se necesita, ¿no? Hablar con los coles, con los equipos de orientación, en ese sentido no hay ningún problema por nuestra parte. Vale. Es que, por ejemplo, hemos estado esta mañana en otra ponencia que nos pedían también nuestra ayuda para un estudio, pero nosotros no teníamos resultados, ¿me entiendes? O sea, era solamente No. para... No. Es decir, nosotros os damos un informe clínico, donde se recoge las cuestiones que hemos preguntado en la entrevista, las pruebas que se le han pasado, el diagnóstico, es decir, porque hay dos diagnósticos, ¿no? Uno es el diagnóstico médico, que en este caso pues el que es, pero después hay otros diagnósticos, como por ejemplo el neurocognitivo, ¿no? Pues, que sea un síndrome prefrontal, entonces es un síndrome de Turner, que cursa con una afectación, pues yo qué sé, frontoparietal derecha, no lo sé, que sea, o a nivel psicológico que cursa con una afectación tal. Entonces, todo eso va a estar recogido en un informe que por supuesto vamos a dar, y que ese informe pues lo podéis entregar en las revisiones médicas que tengáis, pues, no sé, en los colegios donde vosotros creáis oportuno, pero que sí, por supuesto, vosotros vais a conocer la afectación, si es que la hay, en qué áreas están, las pruebas que se han pasado, las conclusiones y todas esas cuestiones, por supuesto, que van a estar especificadas en un informe. Vale, perfecto. Pues es que nosotros, yo fija personalmente, ha estado yendo a la Seguridad Social y le han dado el alta en salud mental, infantil juvenil, y ahora estamos viendo por privado, porque ella tiene rasgos de todo, tiene ansiedad, y la psicóloga de la Seguridad Social la veía cada mes y medio, media hora, se limitaba a hablar ella, mi hija hacía y al final nos hemos tenido que ir a una psicóloga por privado que nos cuesta 300 euros al mes mínimo. Y entonces, pues porque claro, porque yo quiero saber si lo que tiene mi hija es un retraso madurativo y el TOC no se la va, digamos, no nos ayudan a controlarle, pues la de la Seguridad Social nos dijo que ya más no se podía hacer, que el TOC que tenía mi hija era que teníamos que convivir con él. Y sin embargo, la psicóloga a la que estamos haciendo, pues nos dice que efectivamente, que a lo mejor el TOC, tal como se dice, no se la va a quitar, pero que hay que enseñarla a ella y a nosotros cómo manejarlo. Sobre todo a ella, que la dan crisis de ansiedad, y entonces... Por eso te pregunto, porque claro, estamos interesados por saber otra opinión, ¿sabes? Porque si a mí me dicen que lo que tiene mi hija es cuestión de tiempo y cuestión de que ella sea un poco más madura y pueda controlarlo, o realmente tiene otro problema. Porque sí la ha visto un psicólogo, pero lo que tú cursas, o sea, lo que tú tienes es un neuropsicología. Sí. No lo ha visto nunca un neuropsicólogo. Entonces... Sí, Maca, se lo comentas tú y después lo comento yo. Bueno, claro, es que son como dos ámbitos. Es verdad que todo forma parte de la psicología, pero son dos ámbitos totalmente diferentes. Digamos, yo desde el área de psicología clínica me centro más en la parte más relacionada con la parte más emocional, más conductual, donde abordamos ese tipo de cuadros, ¿no? Ansiedad, el TOC, sintomatología ansiosa, depresiva, y luego está la parte de neuropsicología, que esa es la que se encarga José María, ¿no? Y él aborda pues más esas discusiones que podamos encontrar a nivel cognitivo. No sé si ibas a responder, ibas a hacer esa aclaración, José María, o no. Sí. Para que quede claro que son dos ámbitos dentro de la psicología, pero bajo nuestra forma de entenderlo, creemos que hay que tener una preparación específica en cada una de esas áreas. Claro, y sobre todo porque hay veces, es decir, las personas no
no estamos divididas, ¿no? En el sentido, es decir, pues puede tener un cuadro el que sea y que a nivel cognitivo pues tenga alguna dificultad atencional o de impulsividad o lo que sea, pero que después a nivel psicológico pues pueda haber algún tipo de cuadro tipo TOC o de otra cuestión, ¿no? Entonces, claro, pero eso tenemos que contextualizarlo, tenemos que ponerlo en el conjunto de esa persona, ¿no? Y ya no tanto decir, bueno, pues esto es un retraso madurativo o no lo es, o esto se le va a pasar o no se le va a pasar. Es decir, cada etapa pues, pueden aparecer o no algunas dificultades que son las que hay que ir abordando, pero lógicamente con la perspectiva y teniendo en cuenta la globalidad del cuadro que estamos hablando. Es decir, que al final hay perfiles muy diferentes, pero hay puntos que son comunes, ¿no? Entonces, saber de dónde partimos, saber las dificultades que podemos tener, saber de qué manera es más probable que esto evolucione, qué estrategias pueden funcionar, qué estrategias son menos probables que funcionen. Hay otras veces que ir probando, no nos queda otra, pero bueno, sobre todo teniendo en cuenta todo este tipo de información, cuando se intenta que las herramientas, las estrategias y la evolución sean lo mejor posible, ¿no? Pero claro, esto, la bola de cristal, no, por desgracia no la tenemos y simplemente podemos hablar en el momento actual o de un corto o medio plazo, ¿no? Pero lógicamente lo que está claro es que tenemos que dar soluciones y que soluciones hay, en mayor o menor medida soluciones hay. Pero la psicóloga a la que estamos viendo ahora nos ha hablado que también la va a dar, que no sé, una estimulación cognitiva también. Que todo eso, la otra psicóloga no hemos hablado con ella nunca de ello, ¿sabes? O sea... Claro, al final lo importante es tener claro cuáles son, digamos, las dificultades y cuáles son los objetivos, ¿no? Es decir, puede ser que en ese momento o en este momento lo importante sea el cuadro top, ¿no? Vale, pues si ahora mismo lo prioritario es el cuadro top, pues vamos a abordar el cuadro top y ya después la parte cognitiva pues ya se abordará o no, o por el contrario son las dos cuestiones igual de importantes y hay que priorizar las dos, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido lo que intentaríamos es un poco tener esa perspectiva individual de cada una y a partir de ahí, perdón, dar nuestra opinión en función de lo que hayamos visto, ¿no? En ese sentido. Vale, muchas gracias. Pregunto una cosa, en ese estudio, si aparte del tema de Turner, ¿tienen alguna cosita más? ¿En ese estudio también saldría? Cuando te refieres a alguna cosita más, ¿a qué te refieres exactamente? O si me puedes poner algún ejemplo. Sí, por ejemplo, mi hija tiene TEL, trastorno específico del lenguaje. Es que se escucha un poco cortado, entonces no... Tiene trastorno específico del lenguaje. Vale. Sí, igualmente eso sí que lo vamos a especificar. A ver, esto dentro de la parte clínica hay un poco dos corrientes también, ¿no? Están los compañeros, los profesionales que piensan o que consideran que es lo más adecuado, pues que puede existir, por ejemplo, un cuadro, pues no sé, genético asociado a un cuadro del neurodesarrollo, por ejemplo, una neurofibromatosis tipo 1 y también un TDAH. Y hay otros que pensamos, que consideramos que realmente el cuadro es uno, es decir, la neurofibromatosis tipo 1, por ejemplo, pero que cursa de distintas formas. En unos casos cursarán con un déficit atencional, pero no es que tenga dos trastornos, tiene uno, la neurofibromatosis, ¿vale? Y ese cuadro cursa con dificultades atencionales, funciones ejecutivas, etcétera, etcétera. En el caso del ejemplo que me pone, pues igualmente si hay alguna dificultad en el lenguaje, no, en fin, la especialidad no es logopedia, pero sí que se puede incluir. Hay veces que esto lo hacemos un poco para facilitar toda la parte del aprendizaje, ¿vale? Por lo menos en Andalucía, el programa que está en el colegio a nivel educativo, pues necesitan censarlo de alguna manera para poder proporcionar las ayudas o para que se puedan hacer esas pautas pedagógicas, ¿no? Entonces, pues si necesita que en el colegio se vea desde logopedia también, pues claro, la única forma que tienen ellos de hacerlo es incluyéndolo con algunas de las etiquetas que tienen, ¿no? en el programa educativo. En este caso, pues un TEL. Vale, pues en ese sentido sí, pero yo siempre le explico a las familias esto, ¿no? Que el cuadro es el que es y que puede cursar de distintas maneras. Pues en este caso cursa con una afectación también en el lenguaje.
Pero insisto que hay estas dos corrientes. Igualmente, todas esas dificultades se recogerían en el informe, ¿vale? Todo esto se pondría. Que sería cualquier dificultad que cualquier niño o cualquier adulto tuviera. Sale realmente, yo lo que me refería es si sale realmente en este tipo de informe que vosotros queréis hacer. Se refiere a que si en el informe que vais a hacer, aparte de, sale todo lo que pueda tener esa persona. Sí, es decir, que en ese sentido sí que se pondría, ¿vale? Entonces ya hablaríamos con los papás para explicarles de qué manera es mejor poner eso, por lo que os comentaba antes, ¿vale? El diagnóstico es el que es, pero que después, si se facilita, ¿no? por las ayudas que puedan tener y demás, el incluir los cuadros que podrían ser compatibles, pues que se incluyen, que por eso no hay ningún problema, Muchas gracias. ¿Alguien quiere preguntar algo más? ¿A las adultas en qué les puede ayudar el estudio? Porque a las menores ya vemos que les puede ayudar a mejorar su calidad de vida, a las adultas también. Sí, lo que yo pienso que la parte adulta quizás estaría un poco más enfocado a la parte de psicología, ¿no? Que Somaca quizás os lo podría explicar un poquito mejor. Contextualizar un poco más, ¿no? Qué es lo que ocurre, que muchas veces no sabemos realmente, tenemos una serie de pensamientos o de ideas y no las ubicamos, ¿no? En nada, en ningún tipo de sintomatología concreta. Entonces, al final, el hecho de poder establecer un diagnóstico nos va a ayudar a marcarnos un objetivo y a ver las cosas, alejarnos un poco y poder hacer un buen abordaje respecto a eso, ¿no? Marcando, bueno, pues teniendo claro ante qué nos encontramos y por tanto cómo podemos hacer frente, ¿no? Qué herramientas podemos utilizar en determinados momentos para encontrarnos mejor. Aquí hay adultas que están intentando conseguir un grado de discapacidad que no tienen porque tienen problemas a la hora de realizar un trabajo, de entender las órdenes, son un poquito más lentas. ¿El estudio vuestro podría favorecer el llegar a eso, a esa conclusión? ¿Podrían llevarlo y utilizarlo a la hora de pedir una discapacidad? Sí. Sí. Normalmente los informes que realizamos, ¿no? lo realizamos de forma que, como ha dicho antes José María, ¿no? que sirva en cualquier institución. Si es un niño, pues que sirva en el cole o incluso también para pedir el certificado de discapacidad, pues igual en las adultas. Ya, claro, ya es verdad que esa parte que no depende de nosotros directamente, pues no la vamos a controlar al 100%, pero sí que establecemos, ¿no? Pues las necesidades que esa persona pueda llegar a tener, claro está. Perfecto. Tengo una pregunta. ¿Y se establece la correlación entre una base neurológica y el comportamiento, digamos, o la dificultad psicológica? ¿La habéis oído? Pregunta que si se establece una correlación entre la base psicológica y el comportamiento. ¿Es eso, Leticia? Más bien neurológica. O sea, si yo tengo dificultades, lo que tú acabas de decir, para entender las órdenes o para entender el doble sentido, si se pone de manifiesto una base neurológica. Ahora sí. No sé, José María, si quieres hablar tú de esa parte social, ¿no? En adultos. En adultos. Bueno, creo que no, que José María se queda. Sí, congelado. Es que sí, porque es que estoy fuera y la conexión aquí me da un poco regular. Creo haber entendido un poco la pregunta, pero si me la podéis repetir os lo quería porque ha sido justo en ese momento que se ha quedado esto congelado. Se basaba José María en esa parte de los dobles sentidos, las bromas, ¿no? Entiendo, las ironías, más relacionado con la cognición social, ¿no? Que si existía o había esa
relación, esa correlación a nivel neurológico con ese área. Maca, me vas a disculpar, pero la primera parte no la he escuchado porque se me ha vuelto a congelar. Por favor, repítemela de nuevo y si no ya lo que hago, lo que intento es conectarme desde el móvil porque es que no me va. La parte... Puede ser que esté falta de poner atención. O sea, si yo en mi trabajo no funciono bien porque se me olvidan las cosas. Me cuesta concentrar. Vosotros establecéis una correlación entre, oye, pues puede existir una explicación neurológica y el comportamiento. Claro, bueno, al final no está quizás eso tan relacionado. Esto José María, quien mejor lo puede explicar, ¿no? Que es el neuropsicólogo, pero es verdad que no es tanto el comportamiento como tal, sino esas dificultades a nivel atencional, ¿no? Ya están relacionadas con esa parte neurológica, no tanto con la parte de comportamiento. No sé si me explico bien, pero aquí eso, José María es quien más información os puede facilitar. ¿Nos has oído, José María, ya? Sí, no sé si ahora me escucháis. Sí. Hecho ya el cambio aquí. Vale, vamos a ver, la segunda parte de la pregunta la he escuchado todas las veces. Lo que no escucho es la primera parte de la pregunta. De responder e intuir lo que ha preguntado la compañera, quiero asegurarme de lo que decir. Lo que digo es que si en ese estudio se establece una correlación entre en el trabajo, por ejemplo, pues las dificultades atencionales, por las dificultades en el seguimiento de las instrucciones o lo que sea. Si la dificultad, de alguna manera, se hace una relación entre este déficit cognitivo con, y ahí es donde me perdí. Pues con ese estado psicológico o ese comportamiento que puede llevar. Que sí, a ver, el comportamiento o las limitaciones están relacionadas directamente con la parte neurológica. Vale, a ver, una cuestión es la parte neurológica, que cuando decimos, cuando nos referimos a esa área, y sobre todo cuando hay alguna cuestión orgánica de base, es decir, pues no sé, se ha hecho alguna prueba de neuroimagen y se ha visto alguna alteración en ese sentido, no ninguna alteración grave, sino que algunas áreas pues funcionan de manera distinta o que algunas estructuras hay, en fin, distintos, ¿no? Es decir, es diferente, ¿no? Pero yo no es tanto eso como el diferenciar si esa, digamos, dificultad o problema si tiene una relación directa a nivel psicológico, personas que cuando están más nerviosas, cuando están con cierto estrés y demás, al final la atención influye, pero influye secundariamente por la dificultad, digamos, emocional que tienes en ese momento, no porque haya una dificultad atencional de base. O hay veces que ocurre al revés, que existe atención base que provoca la dificultad a nivel o los problemas a nivel emocional, y hay veces que están las dos. Entonces, en ese sentido, sí que se puede diferenciar un poco a qué forma está relacionada, ¿no? De qué manera está relacionada esa dificultad que puede tener en el trabajo, en el día a día o donde sea, ¿no? Si mira, pues pensamos que esto tiene una base psicológica, o no, mira, pensamos que esto tiene esta base cognitiva, o no, mira, tiene un mix de las dos y por eso ocurre. Porque un poco diferenciando esas cuestiones, al final vamos a saber de qué manera es la adecuada para poder acordarlo. Pero cuando decimos esa parte neurológica, está un poco más relacionada con la parte orgánica, la parte fisiológica en sí. No sé si he respondido a la pregunta o he explicado bien. Sí. ¿Alguna duda más? Bueno, empezamos. Ya estamos. Habéis comentado que las que estuviéramos interesadas en participar, que lo coordinemos directamente con ellos, con la asociación, ¿no? Sí, yo creo que quizá, bueno, si a la compañera le parece bien, lo podemos hacer así. Yo creo que quizás sea un poquito lo más práctico, ¿no? Lo más funcional, ¿no? En ese sentido, coordinarlo un poco de esa manera, pero que igualmente como vosotros consideréis que es mejor, que por nosotros no hay ningún problema.
nosotros, la asociación, organizamos un encuentro anual, si la pandemia nos lo permite. ¿Sería posible que pudierais vosotros asistir alguna vez a estos encuentros y entonces podéis hacer un estudio más presencial? Porque ahora mismo aquí, personas Turner, ¿cuántas hay? Levantamos una, por lo menos 12. 12, sí, 12 entre adultas y niños, 12 o 13. Claro. Y es el encuentro que menos gente nos hemos juntado, porque con la pandemia estamos más limitados, pero hemos llegado a juntarnos hasta 50 personas. Claro, claro, claro. Es cuestión un poco de verlo, de plantear, ver si se puede organizar, claro, sí, sí. En ese sentido, es cuestión un poco de verlo, claro. ¿Y eso descartaría el contacto primero o sería una continuidad? Yo creo que es mejor que por lo menos el empezar a darle forma, ¿no? Es decir, vale, pues contamos con esas personas, para nosotros un poco a nivel de logística y lo estructuramos, ¿no? Y ya después pues un poco plantear las distintas opciones que pueden haber. Como ya os digo, que no hay un límite ni o tiene fecha de caducidad ni nada por el estilo, tenemos flexibilidad para poder adaptarnos de la manera que venga mejor a todas las personas, ¿no? Pero yo creo que un poco al menos ir tomando forma y un poco organizando de cuántas son, de qué manera se podrían hacer, ¿vale? Porque no sé, porque a lo mejor hay algunas que, no sé, me lo estoy inventando, pero dice, mira, pues yo este verano probablemente vaya a bajar a Andalucía, bueno, pues ya está, pues si nos cuadran las fechas, pues podemos aprovechar para hacerlo. O mira, no, yo es que hasta me viene mejor de otra manera, pues lo hacemos todo. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Una vez que nos dierais el informe, por ejemplo, después vosotros seguiríais con algún seguimiento o no. Eso un poco va a depender de cada familia. Es decir, nosotros no hay ningún problema en cada equipo ir haciendo, pues viendo la evolución, un poco la revisión de cada caso, ¿no? Y por nosotros no hay ningún problema, ya también va a depender de cada familia, ¿no? Al final, esto hay que, o yo pienso que lo tenemos que enfocar como eso, ¿no? Pues algo complementario que aunque sean personas que estén yendo a su psicóloga o al profesional que sea, es simplemente algo complementario y entre todos poder ayudar lo máximo posible, ¿no? En ese sentido, no es excluyente una cosa u otra, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que la familia considere, pues nosotros estamos aquí a todas las opciones, claro. A ver si lo he entendido bien. Entonces vosotros haríais el estudio, por ejemplo, le daríais unas pautas. Al darle el informe, unas pautas, le daríais el informe sobre lo que tiene esa persona, esa niña o esa adulta, unas pautas para mejorar su vida y podríais seguir ver la evolución para ver qué se consigue con esas pautas que le vais dando. Claro, al final el abordaje es un poquito más complejo que eso, ¿no? Es decir, esas cosas al final sí que digamos el punto de, bueno, ya no el punto de partida, porque son muchas de estas personas y de estas familias ya están trabajando con profesionales, con el colegio están haciendo lo que hay que hacer, o la ruta pues están yendo al psicólogo o a la psicóloga. Entonces es simplemente complementar toda ese abordaje que se está haciendo. Es decir, a lo mejor pues las cosas que le vamos a decir ya se están realizando, o a lo mejor alguna no. Mira, por ejemplo, no la hemos dado porque no hemos tenido en cuenta este aspecto porque pues, o sea, a nivel neurológico nunca se ha hecho nada. O, pues sí, pues en esta persona, en la parte psicológica, este tema no se había tocado y no hemos visto que existe tal cuestión. Por habrá pautas que sí sean un poco más influyentes en cuanto a la y habrá otras que complementen o que vayan en la línea de lo que ya se está haciendo. Pero que por nosotros no hay ningún problema en hacer revisión, pero no el enfoque
decir, vale, pues pedir las pautas y que veo dentro de, no sé, de 6 meses para ver si funciona o no. Al final, si necesita algún tipo de abordaje, la intervención tiene que ser un poquito más frecuente, como ya se está haciendo en algunos de casos, ¿no? En ese aspecto es como yo lo, no sé si acá también quiere... Es que también hay niñas pequeñitas que aún no han iniciado ese proceso. Claro, Entonces, es que, ¿cómo iniciarían con por vosotros? eso, efectivamente, en ese sentido, cuando la población es pediátrica, sobre todo cuando son pequeños, ahí sí que hay una parte fundamental informativa, ¿no? A los padres, ¿no? Decir, mira, pues aconsejamos que se hagan estos pasos, que hagamos estas pautas, o que en el colegio, por favor, que tengan esto y esto, y que en casa tengan esto y esto, y que, claro, eso sí, eso es diferente, ¿vale? Esa voz sí que sería un poquito diferente al inicio de todo, vamos al inicio de todo. Yo no sé a las familias lo que les está pareciendo. Yo a mí, cuando nos pusimos en contacto la primera vez y hablamos de ello, a mí me pareció muy interesante y además yo creo que es muy útil para avanzar un poco en la mejora de la vida de las mujeres con síndrome de Turner, que es el objetivo de la asociación. El primer objetivo es que las mujeres con síndrome de Turner cada vez tengan una vida más cómoda. Efectivamente. Sí que no vamos a poder quitar ciertos síntomas, pero sí, además lo hemos estado hablando hoy algunas familias, que podemos intentar mejorarlo y potenciar las debilidades. Claro, al final el objetivo es la calidad de vida, es mejorarla lo máximo posible. Y yo siempre pienso que no es tanto las dificultades que existen, sino lo que podemos hacer para compensar esas dificultades, ¿no? Creo que es donde está el punto, ¿no? El punto más importante. Y de eso se trata, de mejorar la calidad de vida, de que sean personas lo más felices posible, que autónoma, independiente, funcional, en el sentido de, en fin, pues que tengan la mayor calidad de vida posible en todos los aspectos, ¿no? Claro, que sean independientes, lo más independientes posibles, que hagan una vida autónoma completamente. Claro, Es el efectivamente. objetivo. Pilar, ¿has levantado la mano? No, yo no, pero me parece muy interesante el estudio. Creí que habías levantado la mano para hacer alguna pregunta. No, no tengo ninguna pregunta, así que me parece muy interesante. Pilar es mamá de la más pequeñita que tenemos aquí, o sea que ella es de las que está empezando con el proceso. A la que mejor podemos ayudar porque está en pañales, entonces ahora podemos tirar de ella y mejorar su vida muchísimo. Claro que sí, claro que sí. Yo creo que es muy interesante porque yo que soy adulta tengo muchas dificultades en el sentido de demostrar, o sea, a la hora de demostrar mis capacidades en un momento de unas situaciones de, pues eso, de mi lentitud, de la capacidad de que hablábamos de coger las cosas, la ironía, la rapidez, la agilidad mental, todo eso, claro, la gente, tú estás trabajando y tú no puedes estar explicando a la persona, no, es que yo necesito que me expliques esto 3 veces. Eso para mí es lo más difícil a la hora de la vida cotidiana para mí. Porque yo tardo a lo mejor mucho más tiempo en coger lo mismo que tú que estás al lado, ¿sabes? Y eso es difícil de hacerlo entender, de demostrarlo, vamos. No sé si me he explicado. Sí, perfectamente. Entonces, claro, pues son ese tipo de cuestiones las que vamos a intentar un poco ver y una estrategia a ver si puede facilitarlo, ¿no? Pues el día a día en ese sentido, ¿no? O ver también de qué manera se puede compensar. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda más? Pues entonces os agradecemos muchísimo la propuesta que habéis hecho, poneros a nuestra disposición y poneros a disposición de todas las familias.
Mantendremos el contacto una vez que nos digan las personas que quieren entrar en el estudio, ya nos pondremos en contacto con vosotros. Y gracias a todos los asistentes por venir y por mostrar vuestro interés. Perfecto, pues nada, también queremos agradecer a vosotras pues, el que nos hayáis dejado, ¿no?, explicar esta y todo lo que en la mano de poder ayudar, pues por supuesto que podéis con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Nada, vosotras. Y gracias a Ana de FEDER, que siempre nos muestra su apoyo. Gracias. Gracias a vosotros. Muy bien. Bueno. Muy bien. Gracias, hasta otro día. Hasta luego. Adiós. Adiós.